El 30 de mayo de cada año se celebra en Panamá el Día Nacional de la Etnia Negra, como tributo a la contribución que ha hecho este importante grupo racial con la construcción de la historia de nuestro istmo y su aporte al desarrollo de la cultura, el deporte y la gastronomía. La misma se da por medio de la sanción de la Ley 9 del 2000, que designó el 30 de mayo como fecha oficial de la celebración del Día de la Etnia Negra Nacional. Durante todo el mes de mayo, diversas instituciones y organizaciones realizan actividades para celebrarlo. La historia de esta fecha radica en que el 30 de mayo de 1820, el rey Fernando VII de España abolió la ley de comercio de esclavos en su territorio, influenciado por los negros que pertenecían a la Asamblea Nacional Francesa en tiempos de la Revolución. La trayectoria de los negros en Panamá es compleja. Los primeros llegaron al país como esclavos de los españoles y procedentes de África, y el segundo éxodo provino de las Antillas. En el caso de Panamá, los aportes han sido significativos en todos los aspectos como la política, el deporte y la cultura, entre otros. Hoy, en A Profundidad, analizaremos los aportes de los afrodescendientes en nuestro país y qué hace falta para lograr una mayor equidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera. Este mes de mayo, el mes de la etnia negra en nuestro país, y vamos a hablar sobre las medidas que se están tomando para crear conciencia a la población y sobre todo para evitar actos discriminatorios y actividades que se están llevando también durante este mes de la etnia negra. Queremos, como siempre, darle la bienvenida a nuestro invitado. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a nuestros invitados de lujo. El día de hoy tenemos con nosotros a Samuel Samuels, director de las etnias indígenas y afrodescendientes, minoritario y migraciones de la Alcaldía de Panamá. Y tenemos con nosotros a Nina Otey de Senadap, Secretaría Nacional para el Desarrollo de Afro-Panameños. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Queremos agradecerles por su tiempo y primero que todo, coméntenos un poquito ¿a qué se dedican en la Dirección de Etnias de la Alcaldía de Panamá, Samuel? Gracias por la invitación, gracias Nina por también estar con nosotros aquí, a todos los televidentes que nos van a ver y nos van a escuchar también. Miren, para nosotros es un honor trabajar en la dirección de las etnias del municipio de Panamá, una dirección que no existía dentro de la estructura orgánica del municipio. Esto fue creado basado en la propuesta del señor alcalde José Luis Fábrega, donde él hablaba de la inclusión social de los grupos étnicos de la ciudad de Panamá. Al llegar a ganar la oportunidad de ser el alcalde de la ciudad, se crea esta oficina en julio, donde hay, bajo el acuerdo municipal, donde aprueba la estructura orgánica de esta oficina para trabajar directamente con estos grupos a nivel de los 26 corregimientos del Distrito Capital. Preservar, motivar e incluir dentro de las tareas municipales esa estructura tan grande que tiene el municipio, la visibilidad del trabajo con los grupos étnicos, y es lo que hemos venido haciendo desde el inicio del 2019, y llegarle a esos grupos donde han sido vulnerados y excluidos del trabajo municipal. Y te digo la verdad, ha sido una experiencia rica, porque hemos aprendido de cada grupo, de cada etnia, como la comunidad china, como la comunidad indígena, que lo tenemos a lo largo y ancho del país, y especialmente en los 26 corregimientos. Esta diversidad cultural y pluriétnica nos dice que debemos seguir haciendo un trabajo importante por nuestra educación, dónde somos y dónde venimos. Y creo que es el centro donde tenemos que sentarnos todas las instituciones públicas a nivel nacional. Mire, como lo menciona Sara, también se encuentra con nosotros Nina Otey, quien es Secretaría Nacional del Desarrollo Afro-Panameño en la sección de comunicación. Gracias por estar con nosotros y hablando un poco sobre el desarrollo de los afrodescendientes en nuestro país en los últimos años. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo vamos avanzando? Y mayormente, ¿no? Hay que resaltarlo mayormente en este mes de mayo. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. En efecto, me gustaría explicar un poco qué hace la Secretaría. La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños vela por el desarrollo de los afrodescendientes en Panamá a nivel nacional para impulsar y promover políticas públicas que nos beneficien dentro de las comunidades. Y en efecto, sí, nosotros no solo en el mes de mayo trabajamos y creamos proyectos para impulsar, sino dentro de todo el año. Sin embargo, en el mes de mayo es el mes más importante para recordarle a la población
la importancia y reconocimiento de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Así es. Samuel, cuéntanos un poquito. Política de cero discriminación. Cuéntanos qué temáticas de discriminación estamos padeciendo en este momento y qué políticas se están trabajando ya para erradicarla. Quiero decirte, Sara, que existe una ley, la 16 del 2002, que fue creada para crear una Comisión Nacional contra la Discriminación, y lo lidera la Defensoría del Pueblo. Y esta comisión, el objetivo es hacer esas campañas a la no discriminación y sensibilizar al Estado en este tema, siguiendo todos estos convenios nacionales e internacionales que Panamá es signataria. Lamentablemente, cuando salimos del país se firman esos convenios, pero no lo ratifican y no se cumplen los reglamentos para poder hacer que estas comisiones puedan hacer su trabajo. Estamos en esa fase de falta de reglamentación de esa ley 16, porque esa reglamentación ayudará a que se hagan las verdaderas campañas de sensibilización y se trabajen medidas para ir tipificando las distintas acciones de discriminación que existen en el país. Hay un problema muy grave ahora mismo que hemos estado visibilizando en los últimos años, es la negación de permitir a las niñas y niños poder asistir al colegio con sus trenzas o sus dreadlocks o su afro. Unas normativas, unas reglamentaciones totalmente violadoras de derechos, que viola el derecho al niño y viola el derecho de cualquier ciudadano de negarle la oportunidad al niño a ir como él desea ir a su colegio. Y son esas acciones que tenemos que hacer el llamado al Ministerio de Educación de ir erradicando esas situaciones, porque están llegando al punto donde que los mismos niños a veces caen en depresión, porque no pueden creer un niño de 9 años tenga que ir ponerse, una niña de 9 años tenga que ponerse alisado, esos productos químicos que afectan su psiquis mentis, y después nos preguntamos por qué el niño tiene problemas de aprendiz. Entonces, esas son las acciones discriminatorias, excluyentes, que hemos estado viendo en el sistema escolar, que lastimosamente hay que darle un alto a esto. No sé si se dieron cuenta que meses atrás hubo una revolución, padres donde se le alzaron la voz sobre el alto a esta situación, y creo que se está haciendo lo pertinente. Senadap también está haciendo la promoción, nosotros desde la alcaldía, exigiendo de que ya no exista más estos reglamentos discriminatorios y que se respeten los derechos del niño y de todo ciudadano en este aspecto. Y de ese marco, parece un poco contraproducente hablar de discriminación en nuestro país hacia los afrodescendientes cuando los primeros negros llegan a nuestro país en los años 1840. Estamos hablando de más de 300 años de su presencia y todavía estamos en un siglo XXI y estamos discutiendo el tema de la discriminación hacia los afrodescendientes. ¿Hay o no hay actualmente discriminación en nuestro país hacia los afrodescendientes? Sí, por supuesto que sí, y ahí tengo que hacer un alto porque los afropanameños no llegamos a mitad del siglo XIX. Nosotros estamos aquí desde el periodo de la conquista, con el desarrollo y la llegada de los españoles aquí en Panamá y todo el periodo de la esclavitud. Así que en realidad son más de 500 años de presencia en este país de los afrodescendientes. En efecto, sí existe discriminación, como ha dicho el licenciado Samuels. Tenemos casos graves de perfilamiento racial, sobre todo hacia la niñez y juventud en este país. Ya hemos tenido muchos casos, muchas denuncias que ha recibido la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños con respecto a que se les está negando el acceso a la educación, que eso está totalmente prohibido, va en contra de los derechos humanos y todas las convenciones, de no permitirle al niño asistir a clases. No solo van de amonestaciones, sino que ya están llegando a crear suspensiones porque los niños, llevando su identidad o así como nacen, con sus cabellos rizados, no permitirles el acceso a las clases. Dicho esto, desde la Secretaría Nacional de Desarrollo de los Afropanameños, desde el año pasado, en el mes de abril, se hizo en conjunto con el Ministerio de Educación la Comisión Pro Decenio de los Afrodescendientes, cumpliendo con el decenio de los afrodescendientes, autorreconocimiento, justicia y desarrollo. Esta comisión entre Senadap, Meduca y representantes del movimiento social afropanameño para incluir la currícula escolar afro, porque en efecto no existe la verdadera historia de los afropanameños dentro de la currícula escolar. Y por eso es que también estamos teniendo este tipo de problemas, porque no solo los mismos estudiantes no conocen su historia,
Solo algunos cuando están en sus casas conocen su verdadera historia, pero también tenemos el problema de los docentes, que al desconocer y tener este desconocimiento de por qué es tan importante para nosotros las trenzas, el cabello rizado o los locks a nivel cultural, histórico y religioso, y por eso, por la ignorancia, llega la discriminación y por eso no permiten que puedan acceder a las clases. Entonces, por eso nosotros estamos impulsando arduamente este proyecto de la Comisión Prodecenio. Sin embargo, estamos muy preocupados, también sé que desde la dirección de las etnias, que se haya ralentizado un poco el proceso por parte del Ministerio de Educación. Sara, y sobre este punto, y me perdonas, sería interesante saber qué hacer, porque muchas personas a veces desconocemos el mecanismo, muchos de ellos cuando los retiran de sus planteles educativos, desconocen sus leyes. ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe recurrir una persona que se sienta discriminado, sea en un trabajo, sea en la escuela, sea inclusive en la calle? Sí. ¿Dónde debe recurrir? Sí, mira, las personas pueden ir en la Defensoría del Pueblo. Se ha creado una oficina desde el 2008, creo que está esa oficina. Una oficina está especializada para trabajar temas y recibir las denuncias de discriminación. Hay que poner la denuncia. El problema es que el panameño, lastimosamente, tiene una cultura de que no cree que se va a seguir, darle seguimiento a las denuncias cuando la presentan. Pero sí existe una oficina en la Defensoría del Pueblo, 24/7, en este caso, para atender estos casos, y ellos le dan el seguimiento pertinente y hacen las acciones que tienen que hacer para sancionar en este caso o hacer llamado de atención a instituciones o personas que son discriminatorias. Así es, así es. Realmente tienen que hacer la denuncia dentro de la Defensoría del Pueblo en la unidad de no discriminación. Ellos tienen las líneas abiertas en sus redes sociales, ellos hacen las inspecciones, hacen el proceso de mediación con los colegios para que entonces se le permita el acceso a educación a estos estudiantes, y además también abren casos para investigar a estos docentes. De hecho, este año tuvimos un caso muy serio donde la directora de un plantel agredió a un funcionario de Defensoría del Pueblo por no pues abogar por el derecho del niño, y esta directora estaba insistente que quería que el niño no fuera a clases con sus trenzas. Entonces ellos realmente están haciendo el trabajo, están haciendo las denuncias. Evidentemente también pueden acceder a sociedad civil. La sociedad civil creó un comité de antidiscriminación también para acompañar en estos procesos. Si bien es cierto, son organizaciones no vinculantes, de todas maneras siempre ayuda para entonces permitir el derecho a la identidad. Así es, Samuel. Hablemos de desempleo. Sabemos que hay muchas empresas nacionales, tanto multinacionales, que a la hora de llenar un formulario de empleo le preguntan a uno su etnia. Sí, bueno, está bien que la pregunten, porque, sí, es un arma de doble filo. porque es un arma de doble filo, totalmente de acuerdo con Nina, porque es bueno que lo pregunten, porque así podemos tener estadísticas del nivel de desempleo que existe en la población afrodescendiente o cualquier otra etnia en el país. Pero siento de que esa medida no debe usarse en contra de la persona. Ahí es donde tenemos que ser observadores, ahí es donde tenemos que tener ese observatorio permanente para asegurar de que estas personas no se le excluya o no se le tipifique por ser afrodescendiente, por tener sus dreadlocks, por tener su trenza, por tener su afro. No se le dé la oportunidad laboral. El cabello no es el que va a hacer el trabajo. Yo le digo a la gente, no me tipifiques como tú me quieras ver. Tipifícame por mis acciones. Y tú puedes ver, yo soy director de la dirección de las etnias del municipio de Panamá, y yo tengo mis locks puestos. ¿Por qué? Porque no es mi cabello que está haciendo el trabajo, es quién soy yo, qué yo he hecho para trabajar el tema de derechos humanos en este país. Entonces esa es la medida que nosotros hemos estado impulsando, y te digo una cosa, para mí me siento orgulloso porque he visto más jóvenes, más mujeres afrodescendientes, más en cargos cargos públicos, utilizando su identidad, quiénes son, de dónde vinieron, y están rescatando ese valor cultural que se ha estado perdiendo por muchos años. Así es, cuéntenme un poquito los dos, tanto Nina como Samuel. ¿Cómo podemos cuantificar estas empresas que hacen las encuestas previas antes de entrevistar a una persona, antes de conocerla, antes de verla, antes de conversar con ella y saber de qué es capaz? ¿Cómo podemos evitar que esto sea un arma de doble filo y que
Si bien es cierto, puede servir para tener estadísticas, también puede servir para discriminar previo a una entrevista. Sí, en efecto, realmente eso no se puede controlar. Sin embargo, coincido con el licenciado Samuels. Lo que pasa, hay un problema muy grave en este país que es el tema de la invisibilización y eso forma parte del racismo estructural. El no contar quiénes somos dentro de estas entrevistas o en los sistemas de salud. Nosotros necesitamos estadísticas y evidencias para poder entonces denunciar que si una persona que está solicitando empleo en una empresa privada es afrodescendiente y no le contratan, y si son la mayoría, entonces nosotros podemos tomar acciones. Si no se hacen ese tipo de preguntas, entonces queda en la subjetividad y por eso entonces no podemos hacer las denuncias o cuantificar realmente que existe un problema. Sin embargo, puedo decir que sí existen algún tipo de estadísticas que dicen evidentemente que tenemos un caso de perfilamiento racial muy grave y sobre todo con la intersección de género. El Instituto Nacional de la Mujer, también el BID, hace un par de años atrás, en el 2018, han hecho varios estudios de que realmente la población afropanameña y sobre todo la mujer afropanameña es la mujer más preparada o la persona más preparada en este país, pero entonces no consigue los empleos en base a su crecimiento educativo, ni tampoco con los buenos salarios por ser afrodescendiente, por su lugar de proveniencia, porque no necesariamente en todos los lugares te preguntan si eres afrodescendiente, pero lo asumen según el lugar de origen. El apellido, todavía tenemos problemas graves de si tienes un apellido como el mío, Oti. Cuando eres afroantillano tampoco te contratan. Cuando, por ejemplo, llevas el cabello rizado o llevas los locks o llevas las trenzas, cuando hacen el primer paso de la entrevista presencial, entonces les echan para atrás. Pero esto lo tenemos en base de estadísticas cualitativas más no cuantitativas porque no tenemos los datos y por eso dentro de la Secretaría impulsamos las políticas públicas porque necesitamos empezar a cuantificar las situaciones de las personas afrodescendientes. Ha mencionado muchos logros y perdone, en cuanto a lo que se ha hecho para ir disminuyendo la discriminación contra los afrodescendientes. ¿Qué hace falta más en nuestro país? Es voluntad política. Aquí hay que ya tomar acciones firmes y tomar decisiones firmes a lo largo y ancho de la estructura política y estructural del país. Todos los grupos, todo ser humano tiene derecho a ser parte de cualquier institución, de cualquier empresa, de lo que sea. O sea, no me puedes tipificar en cómo tú me veas. Repito, tipifícame por mis acciones, qué yo he hecho a bien o a mal en la sociedad. Entonces, ese es el balance que nosotros tenemos que decir. Mira, nosotros existe una política de regional de salud, de etnicidad y salud de la población afrodescendiente, que Panamá es signatario, yo lo mencionaba anteriormente con estos convenios internacionales que firmamos como país, y a veces no le damos los seguimientos, y hasta el sol de hoy nosotros no tenemos todavía en los registros médicos de salud la variable étnica afrodescendiente para saber cuáles son las distintas enfermedades que afectan a la población. Entonces, esas son las cosas que nos hubieran ayudado a nosotros hoy, saber cuántas personas han fallecido de COVID. Y si hacemos un análisis, nada más mirada, y nosotros lo hacemos porque sabemos las personas que han fallecido, la mayoría parte que han fallecido de COVID en Panamá son personas afrodescendientes porque tenemos un problema. Sufrimos de presión alta, de diabetes y todas estas enfermedades, anemia falciforme, que realmente el COVID no tiene repello para eso. Donde agarrabas COVID, ya tú sabes, chao que te vi, como se dice el dicho. Entonces, son esas cosas que necesitamos hacer verdaderas políticas públicas y son tan sencillas, pero hacen un efecto positivo al mejoramiento, a la prevención, a la verdadera política pública en estos sectores. Y les hemos estado haciendo el llamado al Ministerio de Salud en este aspecto de retomar este tema, porque Panamá es signataria del 2017 de este convenio y es importante en estos aspectos trabajar estos temas para ir mitigando estas acciones que nos afectan como población afrodescendiente. Sí, en efecto, disculpa que te interrumpan, pero me gustaría agregar que además en Panamá venimos arrastrando realmente, como decía yo, ese racismo invisible. Por muchos años, para las convenciones y los organismos internacionales, se les vendía que en Panamá no existía discriminación y racismo, que decían, no, en Panamá está todo muy bien, cuando hay personas
afrodescendientes en puestos políticos muy altos o puestos públicos altos, pero realmente en una época en donde realmente no se entendía lo que significaba ser afrodescendiente. Entonces llevamos eso arrastrado en un país en donde los organismos internacionales no ven también lo que está sucediendo. No podemos tampoco crear antecedentes penales porque según a nivel internacional en Panamá, con el famoso crisol de razas, decimos que está todo muy bien, si aquí todo el mundo puede estudiar, puede trabajar, pero en realidad está totalmente invisibilizado y ahora estamos en ese periodo en donde está empezando a exacerbarse. Y si bien es cierto, tenemos las leyes, nosotros como institución pública estamos luchando para poder crear los antecedentes. Entonces, por eso, sí existen las leyes, pero ahí estamos, caminando y tratando de empujar esa voluntad política. Así es, esta pregunta va dirigida a ambos. En efecto, como decías, Nina, somos catalogados como un crisol de razas. En nuestro país, más del 61% de la población somos afrodescendientes. ¿Por qué tenemos esas formas conexas de intolerancia que podemos identificar, pero cómo podemos, digamos así, irlas eliminando de poco a poco? Me ha gustado que has mencionado al 61% de la población. Yo voy a regresar a 1940, donde fue la última vez que se incluye la variable étnica afrodescendiente en los censos nacionales. En ese entonces éramos el 15.2% de la población. Pasan 70 años de 1940 al 2010 y me dice la estadística que somos 9.2% de la población. Entonces, algo está mal. Porque si en el 1940 éramos 15%, ¿cómo es posible que en el 2010 somos 9.2%? No puede ser, y yo lo digo en chiste, en broma, no puede ser que 70 años la población afrodescendiente no hizo hijos en este país. ¿Qué significa esto? Hay una negación, hay una falta de voluntad política, muy bien lo digo. Hay un problema de conocer nuestra historia, quiénes somos, de dónde vinimos. Nosotros tenemos que aliviar esto, porque con esas estadísticas generamos políticas públicas para todos estos sectores y vamos mitigando esas acciones negativas hacia la población afrodescendiente que ha dado por muchos años en tema de educación, en tema de salud, en tema de vivienda, ¿no? Entonces son esas acciones que nosotros hacemos el llamado de que tenemos que tomarlo en serio y nosotros creemos que en el próximo censo la población panameña va a estar bien reconocida y se va a autorreconocer porque ya ha conocido su identidad y ha sido un trabajo del movimiento social, que tengo que decirlo. Por más de 20, 25 años, el movimiento social afropanameño se ha dedicado a hacer esa campaña de sensibilización y esa motivación de la identidad. Pero también hay que involucrarse nosotros, las instituciones públicas, para ayudar a la sociedad civil también a seguir haciendo esas campañas nacionales y ir previniendo estas acciones que realmente desnotan nuestra identidad cultural. Así es, y a mí me gustaría agregar que dentro de la Secretaría también el pilar del autorreconocimiento ha sido muy importante para nosotros. Hemos trabajado en conjunto con el INEC, el Instituto Nacional de Encuestas y Estadísticas y Censos, relacionado efectivamente a la variable étnica afro. Se han hecho varios simulacros sobre la pregunta de la variable étnica y hemos tenido estadísticas muy positivas sobre el aumento de las personas que se reconocen afrodescendientes. Hasta el último encontramos que 28% de la población se reconoce afrodescendiente. Entonces, el trabajo que se está haciendo desde las instituciones públicas y también desde el movimiento social afropanameño está dando sus frutos. Es un poco lento, pero está dando sus frutos. Sobre todo estamos encontrando el reconocimiento afro en lugares donde no se encontraba, por lo menos en la provincia de Los Santos. El año pasado nosotros hicimos la ruta de los tambores, en donde recorrimos todos los palenques, todas esas comunidades afro que hay a nivel nacional, bueno, casi todas, y allá ya se habla de afrosanteños, reconocen, por ejemplo, que el tambor es afro, que los bailes son afros, que los cantados son afro. Entonces sí se está haciendo un trabajo, e incluso hasta en comunidades indígenas, porque también tenemos personas afroindígenas. Lo que decía el licenciado Samuels en relación de cuánto era el porcentaje en 1940, pero yo digo, vámonos más atrás. Ya tenemos también
números que dicen que en los censos que habían en 1800, por ejemplo, la mayoría de la población era negra, como decías tú, el 60% era afrodescendiente. Entonces, definitivamente, si nos ponemos a ser más subjetivos, la población panameña es afro. Bien, interesante punto porque realmente todos los panameños somos netamente mestizos. En nuestro país no existe la persona blanca como sí se dice, porque todos tenemos una mezcla, y lo conversábamos tras bastidores antes de iniciar la entrevista. Aquí tenemos genes indios, tenemos genes de negro, tenemos somos una diversidad. Claro. Pero hablar de negro en nuestro país, lo primero que se nos viene a la mente, primero comida. Afrodescendientes, comida de la costa, segundo deportistas, cantantes, pero no solamente están enmarcados, encajonados dentro de eso, porque están bien preparados, están en diferentes áreas, no necesariamente tenemos que encajonarlo en esas actividades. Es decir, en este país nosotros tuvimos un presidente negro por 6 meses. No sé si se acuerdan quién es. Carlos A. Mendoza fue presidente de este país por 6 meses y lo sacaron de la presidencia por ser negro. Vivía en la Arrabal Santanera, en Santana. Entonces, tenemos precedentes de actos discriminatorios en este país. Hemos tenido una magistrada, Graciela Dixon, primera mujer afrodescendiente, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y fue magistrada con sus trenzas. Harley Mitchell, magistrado con su afro. Hoy tenemos a Celalice, que también está, y muchos otros más afrodescendientes visibles, porque aquí hay una realidad a veces, porque te ven el tono de piel más blanco, dicen que no eres afro. No, esto es histórico, esto es parte de nuestro background familiar, que tenemos que preguntarle a nuestras abuelas y abuelas de dónde venimos y quiénes somos. Porque son ellos que nos tienen que decir de dónde venimos. Hubo mucha migración aquí en el país, mucha migración, y ese mestizaje, como bien lo mencionabas, ha llevado a lo largo y ancho de este país a tener esta diversidad étnica, que es una ricura cultural que debemos explotar turísticamente, culturalmente, y yo lo diría hasta políticamente en todo caso. Así es, ¿qué políticas podemos establecer en el ámbito del turismo, por ejemplo, para explotar toda la cultura afro que tenemos en Panamá? Es que, bueno... Bueno, en efecto, nosotros no somos parte de la Autoridad de Turismo, pero como somos la Secretaría, hacemos un trabajo interinstitucional. Entonces, sabemos, por ejemplo, desde la Autoridad de Turismo que se está realizando una agenda con perspectiva afro. Es decir, para poder crear estos tipos de turismo donde las personas puedan conocer la parte de herencia africana que existe en Panamá en todos los aspectos, no solo a nivel cultural, también a nivel de naturaleza, a nivel histórico, porque realmente, por ejemplo, tenemos guías turísticos que no saben absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, sí se está haciendo un trabajo, pero vuelvo y repito, creo que tenemos que ser más enérgicos, no solo, por ejemplo, en la Autoridad de Turismo o en el Ministerio de Cultura, realmente en todas las instituciones debe de existir una agenda afro. Sí. Sí, y no la tenemos. Sí, yo creo que, y muy bien mencionado lo que dice la compañera, tenemos que hacer un alto y reconocer o reevaluar la identidad nacional de este país. Si no partimos de esa identidad, de saber quiénes somos, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo lo puedo hacer desde mi trinchera, ella lo puede hacer desde su trinchera, pero los que son los garantes que deben de hacerlo, a veces no lo hacen porque no lo entienden. Y lo entendemos, porque vivimos en un país donde nuestra historia no fue contada o no se ha dicho correctamente. Entonces, tenemos que sentarnos, todas las instituciones públicas que trabajan en este tema, Senadap, nosotros, la alcaldía, que somos el primer, y quiero decirlo, somos el primer municipio en la ciudad, en Panamá, que tiene una dirección de las etnias. Eso no existía en la estructura. Y somos el segundo en la región de la ciudad de Medellín, de Colombia, que Medellín tiene la dirección de las etnias. Entonces, eso dice mucho del avance y del trabajo que estamos haciendo y que se estaba haciendo del movimiento social, que ha ido penetrando poco a poco en instituciones públicas, y hoy tenemos figuras afros en distintos cargos de alto mando y de toma de decisión. Y es por eso que para nosotros es positivo, que estamos avanzando, pero tenemos que seguir unidos todos para llegar a un solo objetivo de esa inclusión total, sin discriminación y sin perfilamiento. Y hablando de unidad, y como para poner ya límite al tema y después trasladarnos al arte, a lo que es en sí este mes que estamos celebrando en nuestro país,
Porque cuando vemos situaciones que se dan, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde todo el mundo quiere aspirar a llegar para tener un cambio de vida, que vemos situaciones tensas que se dan, cuando vemos lo que pasa en Francia en ocasiones, que se dan actos discriminatorios, no como los que se dan aquí, o sea, ya con violencia, y por suerte no queremos llegar aquí en nuestro país a que eso se dé. ¿Se está creando alguna unidad con organismos internacionales para también tratar este tema en cuanto a discriminación? Bueno, realmente a nivel internacional sería la Secretaría. La Secretaría es la que hace las conexiones con los organismos internacionales. Nosotros también formamos parte de RIAFRO, que es una red donde cubre todas las instituciones públicas que hay dentro de la región latinoamericana para entonces crear esta conexión y poder hablar sobre las situaciones que están ocurriendo dentro de nuestros países y qué mecanismos deberíamos de actuar. Lo cierto es que las poblaciones afrodescendientes a nivel regional en Latinoamérica siempre están trabajando organizados y en conjunto. Nosotros sabemos cuáles son las situaciones que están ocurriendo en los otros países y ellos saben lo que está ocurriendo en Panamá. Hacemos, como le dicen, ¿no? Ese intercambio de figuritas y precisamente es para que no ocurran este tipo de asesinatos que no solo pasa en Estados Unidos o en Francia, vámonos aquí cerca, en Colombia también suele ocurrir. No tenemos ahora a la que es entonces candidata a la vicepresidencia, que es afrodescendiente y cada rato tiene amenazas de muerte. Entonces son temas que nosotros también estamos monitoreando y también desde la Secretaría, formando parte de RIAFRO, también nosotros lo vemos. Así es, en tema de cultura y educación, ¿qué proyectos se pueden estar trabajando en conjunto con Meduca, por ejemplo, para educar a nuestros niños y jóvenes en las escuelas, para identificarse a sí mismos y para saber cómo ser embajadores de la cultura a nivel internacional cuando les toque representarnos afuera? Mira, el mejor proyecto que estamos trabajando, yo creo que si ese proyecto, los funcionarios del Ministerio de Educación que manejan la currícula afro, no entienden, o que manejan la currícula en general del Ministerio de Educación, no entienden la importancia de que nuestro pensum académico tenga esa cátedra, que donde los niños y niñas conozcan su identidad cultural, no va a haber avance aquí en este país. Entonces, ese es el mejor proyecto que tenemos ahora mismo, donde nos hemos sentado en esta comisión que fue creada por la Ministerio de Educación, y tengo que decirlo, nosotros desde cuando llegamos a la dirección de las etnias, el primer foro que hicimos, y fue un foro público, donde tuvimos a la ministra de Educación y a la viceministra Sonia Brón, que en paz descanse, cuando se comprometieron en el país de incluir y de crear esta instancia. Y hemos ya ido a esa segunda fase, pero estamos todavía en la tercera fase, y yo creo que es yo lo decía la voluntad política, para no usar otro término de negación, la voluntad política de que entiendan la importancia de que nuestra historia tiene valor, que nuestra historia debe ser contada y que los niñas y niñas y los que lo dictan tienen que conocerlas. Así es, y a mí me gustaría agregar lo que dicen, ¿no? La voluntad política, y también estamos recibiendo resistencia de los docentes, porque para ellos el sistema de educación y los aportes de los afropanameños ya está cubierto porque tenemos el mes de la etnia negra. Sin embargo, pues los hechos discriminatorios son evidentes y nos indican que realmente solo tener el mes de la etnia no es suficiente para que entonces nuestras juventudes conozcan realmente la historia y su identidad afrodescendiente. Si no tuviéramos estos casos altos de discriminación a nivel internacional, se conocen estos actos de discriminación de nuestra niñez y adolescencia. Entonces vamos a empezar ahí, tenemos que empezar a trabajar con los docentes antes que con los estudiantes. Sí, es cierto, y con los estudiantes se está realizando. Y no solo en el mes de mayo, la Secretaría Nacional de los Afropanameños ha hecho varios proyectos. El año pasado tuvimos la exhibición Arte África, el espíritu de los ancestros, en donde de hecho fueron varios colegios, varias personas, habían casi 200 piezas dentro de la exhibición. Es primera vez, y me parece en la región, que se traen piezas originales africanas a Panamá y a Latinoamérica, para que entonces las personas conozcan esa parte, esa herencia africana. También nosotros, por ejemplo, el día de mañana tendremos la exhibición
cimarronaje en Panamá. Es una muestra fotográfica que estamos haciendo en conjunto con Toshi Sakai, en donde las personas, está abierto al público, puedan conocer más sobre toda esta historia del cimarronaje. ¿Qué es el cimarronaje? ¿Quién eran nuestros cimarrones? Estos libertarios de la población afro que existía durante el periodo de la colonia. Entonces, sí se están haciendo cosas, por ejemplo, desde la Secretaría, se hacen muchas actividades del movimiento social afro, no solo las comidas, no solo los bailes, no solo la vestimenta o los turbantes. Nosotros siempre estamos impulsando la educación. La educación para nosotros es muy importante porque de esa manera también se puede combatir la discriminación. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para hacer conversatorios, talleres, para explicar cómo se ve la discriminación en Panamá, cuáles son las realidades de nosotros los afrodescendientes, cómo ser un aliado antirracista. Nosotros también lo hacemos no solo desde las instituciones públicas, también desde el movimiento social afropanameño. Realmente lo que aquí se necesita es entonces ese acompañamiento quizás con el Meduca para que estas juventudes no solo lo hagan a nivel interno dentro de sus colegios, sino que salgan, que vayan a los museos, a las exhibiciones, que vayan a las actividades de las organizaciones y puedan entender desde primera mano de una persona afrodescendiente las realidades y puedan ellos también conocer sus derechos. Así es, sabemos que han estado trabajando fuertemente en el tema de la equidad y tenemos una buena noticia. Tenemos la primicia de una iniciativa de una importante empresa multinacional que lleva años establecida aquí en Panamá. Cuéntenos un poco, sí, Samuel y Nina, sobre esta nueva política. Sí, para mí fue no de sorpresa, porque yo le digo que fui parte de esta empresa hace 17 años y sé lo que hacía esa empresa en la parte cultural. Pero para mí fue una noticia de escuchar un programa que se ha diseñado para el desarrollo y el crecimiento de personas afrodescendientes dentro de esta empresa del computer en Panamá, y perdona que haga la publicidad, pero para mí me siento orgulloso de escuchar esta noticia, porque esa es la apertura de lo que nos dicen las Naciones Unidas en materia de los 3 pilares del diseño internacional, que habla de justicia, desarrollo y reconocimiento, o sea, justicia, reconocimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las empresas están entendiendo, y esta es una empresa multinacional, o sea, están entendiendo la importancia de la inclusión plena y la oportunidad, dándole desarrollo y crecimiento a personas afrodescendientes que puedan seguir forjándose y creciendo en esta empresa. Para mí, escuchar esa noticia fue algo exitoso, porque es un mensaje que le va a enviar a otras empresas que tomen como ejemplo a nivel nacional para hacer ese trabajo interno de sus empresas. Que se vayan sumando, que es lo importante y lo que se quiere. ¿Cuáles son esos nuevos retos a los que se están enfrentando y de los que aspiran? Bueno, definitivamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo, el reto es combatir el perfilamiento racial y definitivamente nuestra gran batalla ahora mismo es conseguir la inclusión curricular afro. Definitivamente la educación es importante para nosotros. También nosotros estamos velando también por tener estas estadísticas, reconocer también cuáles son las realidades de las personas afrodescendientes a nivel numérico. Trabajamos en conjunto definitivamente con otras organizaciones, ya sea el UNFPA, también pues en conjunto pues con el MIDES, para saber cómo se vive la afrodescendencia a nivel de juventud, a nivel de mujeres, a nivel de personas mayores, a nivel de salud. Si bien es cierto, todavía no tenemos las estadísticas claras, ya estamos trabajando en ese inicio, ¿no? Para poder entonces poder generar y exigir esas políticas públicas. Yo tengo que decir que desde la alcaldía nosotros hemos apoyado fuertemente el emprendedurismo de las comunidades, de las distintas etnias. En este caso estoy hablando de la etnia negra porque estamos en el mes de la etnia negra, pero una de las cosas que nos hemos enfocado es ayudar a estos empresarios, a estos emprendedores, a que sus negocios sean visibles, sean vistos, sean conocidos. Y es por eso que en este mes vamos a tener un sinfín de actividades, festivales, vamos a tener venta de comida, venta de artesanía, artistas nacionales que van a presentar sus cuadros, su arte, canto, baile, porque eso es parte de esa esencia cultural de nosotros que debemos preservar y debemos promoverlo, porque si no lo hacemos, nadie lo conoce. Así es, y me gustaría agregar
Dentro de esas iniciativas de educación, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, en conjunto con la Dirección de Etnias, estamos trabajando en un proyecto para que las personas conozcan los aportes y las personalidades afropanameñas en la historia. Vamos a sacar un libro con todas estas biografías llamado 200 afropanameños en la historia, destacados, en donde, como has dicho, el tema de la equidad también es muy importante para nosotros, en donde vamos a destacar a 100 hombres afrodescendientes y 100 mujeres afrodescendientes que se hayan destacado en diferentes ámbitos, porque como decían anteriormente, solo se conoce pues cómo nos hemos destacado, por ejemplo, en deportes, en música, pero también estamos destacados en ciencias, en tecnología, en la parte académica, sociológica, abogados, como decía el licenciado Samuels. Entonces, me parece que ese es un proyecto muy importante que va a marcar un precedente para entonces nosotros tener esa inclusión curricular afro. Así es, queremos mencionar varios puntos importantes de lo que hemos conversado hasta el momento. Importante mantener la información de los censos para poder conocernos nosotros mismos y contar con la información para avances a futuro. Las políticas de equidad, tanto en empleo como en los colegios, en los centros educativos. Las políticas de cero discriminación y saber a dónde acudir en caso de que algún ciudadano o algún estudiante, algún profesor sea víctima de discriminación. ¿Nos pueden repetir a dónde podemos acudir? Había mencionado la Defensoría del Pueblo, para resaltar muy importante este punto. Sí, la Defensoría del Pueblo, acérquense a la Defensoría del Pueblo, a la unidad especial que trabaja el tema de la no discriminación, y también a la sociedad civil, que está el Comité Antidiscriminación, que los tiene CONEPA, que está la Red de Jóvenes Afrodescendientes, está el Observatorio Panamá Afro, donde ustedes pueden conseguir estas personas y estos grupos en las redes sociales y plasmar su situación para que lo puedan guiar y asesorar. Pero el punto principal, la Defensoría del Pueblo. Ellos tienen la responsabilidad de darle seguimiento y hacer valer lo que dice el derecho humano. Bien, y vamos, antes de culminar el programa, que nos den a conocer las actividades programadas, porque realmente es una de las más esperadas por la población en cuanto a las actividades que se llevan para que la gente pueda compartir, mayormente en la Alcaldía de Panamá. ¿Qué actividades están programadas? Sí, yo tengo que sacar mi batería porque son tantas que... Así estamos en todas las instituciones, definitivamente. Sí. Bueno, nosotros arrancamos el jueves 5 de mayo con la celebración del Día de la Victoria, que va a ser en la planta baja de Latillo, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Lo invitamos a todos que participen. Y lo interesante de esto, que la celebración vamos a tenerlo con la comunidad Rastafari. Primera vez en la historia que una institución, me atrevo a decir, está haciendo un trabajo público con la comunidad Rastafari, pero donde están celebrando el Día de la Victoria. Para ellos es un día muy importante, donde su emperador Haile Selassie salió victorioso de la guerra que tuvo con el ejército italiano en ese entonces. Entonces, para nosotros es un honor participar con ellos y trabajar con ellos. Vamos a tener venta de comida, vamos a tener artistas nacionales como Inesta, que lo invitamos a que participen con nosotros. Vamos a tener también venta de artesanías de la comunidad Rastafari y un momento, un convivio que vamos a tener con ellos ahí. Seguimos el el sábado 14 de mayo, tenemos el Festival de las Delicias Afros, que va a ser en mi pueblito afroantillano, desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la tarde. Al igual va a haber emprendedores afrodescendientes, los emprendedores empíricos, esos emprendedores que realmente hacen que nosotros comamos ese pescado frito con el bacalao y todo eso que nos gusta. Bueno, ellos van a estar ahí, los invitamos a que puedan asistir totalmente gratis y a la vez conocer la belleza que tenemos en mi pueblito afroantillano. Bueno, tenemos la visita de los Reyes, que van a estar en Panamá del 18 al 25 de mayo, una actividad grande, que esa actividad la está organizando Senadap junto con la doctora Melidaris y también participando nosotros en la alcaldía, una actividad donde vamos a tener por primera vez ese encuentro de reconciliación, de la Madre África en nuestra tierra, aquí en Panamá. Eso es algo increíble, nunca se había dado, y vamos a tener reyes y reinas y jefes tribales y jefes de estados del continente africano visitándonos del 18 al 25 de mayo. Seguimos el 22 de mayo, tenemos el desfile, el tradicional desfile que se hace en Río Abajo, organizado por la Organización Afropanameños Unidos, APU, desde las 11 de la mañana. Lo invitamos a que sean parte de este desfile también. Y ese mismo día sigue la Feria Afroantillana de SAMAP, que va a ser en el Ignacio Roberto Durán, la famosa feria que se hace los 2 días de carnavales. Bueno, se va a celebrar este año, el 22, se va a celebrar en el Ignacio Roberto Durán.
y los precios ustedes ya lo saben, ¿no? Son $5 y $2 el precio de los niños. Así que los invitamos a que asistan a esa actividad. Y bueno, del 28 al 30 de mayo hacemos el cierre de África en América, África en Panamá. Esa actividad que siempre, que inició el 2017 en el municipio de Panamá, una actividad donde encajaba toda esa relación con África. Nosotros vamos a tener 3 días de actividades también, porque había que reactivar esa actividad que estaba ahí y realmente una actividad donde vamos a tener artistas nacionales, vamos a tener reconocimiento a 2 artistas, que todavía no lo voy a decir, 2 personas que han dado el legado y la lucha en este país en lo que es la historia y todo el desarrollamiento cultural que tenemos en Panamá. Así que le digo, el 30 de mayo es el Día Nacional, celebren con orgullo, conmemoren este día, no se olviden de su identidad y esperamos verlo en las actividades que tenemos en el municipio de Panamá y nos pueden seguir en las redes sociales y ver el listado de actividades que tenemos. Sí, en efecto, pues como adelantó el licenciado Samuels, tenemos este encuentro de reconciliación de la Madre África con sus descendientes. Estas actividades van a ser del 18 de mayo al 25 de mayo. Tenemos eventos de pago también gratuitos, vamos a tener una gala, vamos a tener una ceremonia de reconciliación. Esto en efecto se está realizando desde la Secretaría con The Sixth Chamber of Commerce, que es con la doctora Melida Harris Barrow, no se lo pueden perder. Tenemos actividades de entrada libre en el Parlatino, también tenemos una cena de gala en el Hotel Riu. De verdad que es un evento muy importante donde han venido o van a venir reyes y reinas, jeques de diferentes partes del continente africano, así como personalidades importantes. Sé que va a haber un encuentro también de diferentes alcaldes que ven todo el tema de los asuntos África y afrodescendientes, y definitivamente no se pueden perder la exhibición fotográfica Cimarronaje en Panamá, una muestra de Tochizacay del 4 al 31 de mayo. Va a estar en los archivos nacionales en un horario de 8 a 4 de la tarde. Así es, y podemos mencionar ya para finalizar que nosotros mismos debemos conocernos. Debemos comenzar en casa por estudiar nuestro árbol genealógico, ver fotos familiares, educarnos y contar con la información necesaria antes de que acudan a nuestras casas a censarnos. Asimismo, educar a nuestros hijos sobre sus orígenes, que conozcan de dónde vienen y así aportar nosotros a la sociedad con la información necesaria para ir documentando puntualmente la cantidad de panameños que somos afrodescendientes. Sus conclusiones ya para culminar el programa y sobre todo ese llamado a la población, y lo digo nuevamente porque a mí me parece irrisorio que a esta época, en este tiempo que estamos viviendo, estamos hablando de un tema de discriminación cuando ya eso no debería darse, y menos en un país como el de nosotros. Sí. Mira, yo tengo que decir que no es un día, es una vida de lucha, una vida de orgullo, una vida de reconocer quiénes somos y dónde venimos. Y lo único que le podemos decir a todos los panameños y panameñas, nuestra identidad es la que nos dio Dios y tenemos que aceptarla. Vamos a protegerla, vamos a preservarla y vamos a decirle a nuestros hijos quiénes somos y dónde venimos. Sí, y también celebrarla. Y celebrarla. Sus conclusiones, Nina. Bueno, definitivamente, como comentaba, es importante también la participación de la población afropanameña panameña en estas actividades, que conozcan realmente las realidades de nosotros, que conozcan la historia, que conozcan esa identidad, porque así como comentabas, realmente la mayoría de las personas en este país somos afrodescendientes y para evitar esta crisis identitaria que tenemos que empezar a participar en estas actividades, hacer esa autoeducación y empezar a también exigir, no solo de las instituciones, sino ¿por qué yo no vi esto en los colegios? ¿Por qué esto no lo veo en algunos medios de comunicación? Esto es muy importante para entonces también ayudarnos a promover esas políticas públicas. Muchas gracias, Sara. Como siempre, ¿no? Un tema tan interesante y sobre todo de nuestro país, la celebración de este mes de mayo, el mes de los afrodescendientes en nuestro país y ese llamado a la no discriminación, que es lo que se quiere. Podemos vivir en paz, en armonía todos. No entiendo por qué hacer esa diferencia. Todos somos hijos de Dios, todos somos, nuestra casa es la tierra, así que debemos vivir en convivencia, una convivencia pacífica, que es lo que se quiere. Así que, amigos televidentes, muchas gracias por compartir con ustedes esta noche este programa y sobre todo, ¿no? Lo invitamos también a que participen
de esta agenda de actividades que mantienen nuestros hermanos afrodescendientes durante todo este mes y conozcamos un poco más de la historia, porque realmente somos un país de mestizaje en donde tenemos realmente pues, grupos sanguíneos de todas partes del mundo. Gracias por su sintonía, lo invitamos para que nos acompañe en nuestro próximo programa. También queremos recordarle que gracias a Soho City Center se hizo posible la producción de este programa y facilitarnos sus instalaciones.